Y la primera parte acá de esto de ganar más tiene que ver con ¿qué hacemos con la pregunta de los estudios universitarios? ¿Qué hacemos con esto de que para muchas personas significa pedir mucha deuda para poder estudiar? Y dependiendo del país, lo hablamos un poco en la primera parte, de que este libro está muy centrado en Estados Unidos, pero igual tiene esto a nivel global de que dependiendo de dónde estás, es más barato o es más caro estudiar en la universidad. Eso se traduce a más o menos deuda que te puede costar más o menos pagarla. Varias variables acá. Más allá de todos esos disclaimers, una cosa que es importante decir y que es más o menos polémico lo que voy a decir, pero ¿es tan necesario ir a la universidad? Es una pregunta que hay que hacerse. No siempre la respuesta es necesario. Hay veces que no lo es. Y por eso que hay que ponerse en ciertos como escenario y ver tu situación personal. Por ejemplo, yo sí creo que es valioso ir a la universidad cuando, por ejemplo, tu vocación es ser un abogado, ser un arquitecto, un médico. Porque no puedes ejercer eso sin la autorización de un título ganado en una universidad. Pero, por Hay ejemplo, una restricción legal dura. hay una restricción que no puedes saltarte. Pero, por ejemplo, hay gente en el área de la informática, en las ingenierías más como nuevas que están saliendo, donde no necesariamente necesitas un título universitario. Muchas veces las certificaciones que dan las empresas, por ejemplo, las certificaciones que dan Amazon, las certificaciones que dan Google, de su sistema y el programar en general, no necesariamente se enseña en una universidad. No digo que no se está enseñando y que sea una mala idea en la universidad. Lo que estoy diciendo es, hay que poner en tela de juicio que no siempre para todas las personas es una buena idea. También están los institutos técnicos, digamos. Sí, quiero ponerle un marco a esta discusión que es necesario reconocer que esto también es una discusión como filosófica eterna y antigua que tiene que ver cuál es el propósito fundamental de la educación. Y esto es un debate abierto, hay gente que toma distintas posturas y hace buenos argumentos para ambos lados. Porque hay que reconocer que este libro habla de finanzas personales, habla de plata. La forma en que este libro trata esa pregunta es que la respuesta es práctica. Para este libro, la universidad tiene que ser práctica, es cuánto vas a ganar una vez que salgas y cuánto te vas a endeudar para lograr eso. Entonces, bajo ese marco empieza a tomar decisiones. Porque, de nuevo, porque a contraste de eso, es la idea de, no, la universidad es un bien en sí mismo porque la educación en sí es un bien y te enriquece aunque no sea exactamente a lo que te vas a dedicar. O que no te da más dinero después de haber estudiado. Claro, porque... creo que es un buen punto, el prisma de por qué están yendo a la universidad. Porque es que pasa mucho que a veces se dan estos consejos sin reconocer esa dinámica o ese debate y dices como ya, entonces hay carreras que sí y hay carreras que no. Y ese no es el único valor que tienen las cosas. O sea, el clásico ejemplo, las artes son mucho menos seguras en cuanto a ingresos una vez que sales, pero son profundamente enriquecedoras no solo para la persona que las estudia, sino para la sociedad en el sentido de que las artes enriquecen a las sociedades. Son bonitas, hacen bien. Sé que el otro día estaba en la universidad, estaba haciendo unas clases y terminé la clase y se me acercaron un par de personas. Ustedes que me están viendo, ustedes saben quiénes son. Hola, Juan. No se llama Juan. No me interrumpas así, maldita sea. Porque es una mujer en este caso. Y yo tiro una talla para allá. Bueno. Esto va a quedar en la corte final. Esto es lo que siempre me pasa con Pedro. Estoy intentando tirar una lección y Pedro intenta tirar un comic relief y me caga toda la lección. Oh. Bueno, como iba diciendo, el otro día estaba en la universidad y terminé de hacer una clase y se me acercó una alumna, tú sabes quién eres, y me decía una cosa que me llamó un poquito la atención. Me preguntaba cuál era mi opinión respecto de una prueba que le estaban haciendo hacer, un trabajo que le estaban haciendo hacer, y lo largo que era en relación a la nota. Es decir, era muy extenso la pega que tenía que hacer versus un porcentaje muy chico de una evaluación final de un ramo. Claro. Y que lo encontraba indignante, no sé qué. Yo decía, pero
pero vámonos 3 pasos para atrás. Más allá de la nota de cuánto pesa, lo que te están haciendo investigar, aprender, ¿es valioso? Mira, la verdad es que sí. Mira qué potente e importante sería que tú aprendieras esta cuestión. Chuta, sí, claro. Y ahí es cuando uno empieza como a reencuadrar, como decías tú, por qué estamos estudiando. Y muchas veces, aquí por ejemplo en el libro que estamos estudiando hoy día y del que estamos comentando, estamos mirándolo desde el prisma del dinero. Sí. ¿Te trae o no más dinero? Pero por ejemplo en esa conversación lo estábamos mirando desde el prisma de las notas. Y estábamos olvidando que la universidad no está diseñada para que tú vayas a obtener notas. Está diseñada para que tú vayas a aprender. Te diría que el problema en ese caso particular que estás mencionando es que si bien la universidad no está diseñada para que tú vayas a sacarte notas, los incentivos están puestos para que en la práctica el alumno vive lo contrario, vive que en realidad la universidad está para sacarme notas para pasar los ramos. Sí, y eso es un desafío, yo encuentro que hemos identificado, y todos los que nos siguen en los podcasts de Elemental lo han escuchado 1000 veces de nosotros, pero hay que volver a pensar cómo enamoramos a los alumnos de ir a clases a aprender, de ir a clase a tener al frente un profesor que lleva 30 años hablando del tema que te está hablando y que tiene mucha bagaje y experiencia y que te pueda transmitir ese valor. Y muchas veces incluso, si ustedes mismos que nos están escuchando ahora acá en este podcast, chuta, si ustedes vienen y nos escuchan porque quieren aprender algo nuevo, eso ya es en sí mismo valioso. No necesitan una nota para escucharnos. Sí, porque también pasa como volviendo al libro, que está esta discusión de ya, tienes que ver que la universidad se pague con la carrera que escogiste, pero después también pasa que antes de salir de la universidad nuestras vidas eran bastante estándares. Habían pasos a seguir que por lo general dan resultados similares para la mayoría de las personas. En el sentido de colegio, universidad, estudiar, sacarse notas. Pero después, cuando sales, empieza a pasar también que muchos de tus resultados puede que ni siquiera dependan de lo que estudiaste. Van a depender de lo que hagas como profesional. Entonces pasa mucho donde tenemos toda esa variedad de casos donde la persona que estudió una carrera no lo usó y encontró el éxito. O la persona que estudió una carrera y lo usó, encontró el fracaso. Y las otras dos combinaciones también de estudió la carrera, no lo usó y encontró el fracaso. Entonces tenemos estas como 4 opciones y nos tendemos a enfocar como en las más llamativas de mira, la universidad no sirve porque esa persona no fue y le fue bien. Zuckerberg, ya, perfecto. Pero las condiciones de Mark Zuckerberg eran totalmente distintas a las de la mayoría de todos los mortales. Él se fue de Harvard. Sus circunstancias eran muy distintas a las de muchas personas. Entonces, como vemos ese caso, nos desviamos de la realidad que para muchas personas estudiar una carrera sí significa obtener un mínimo de ingresos después. Sí, y es positivo porque al final del día, aunque no lo queramos, hay un mercado establecido para ciertas carreras con ciertos diplomas. Entonces, en la vida real, a lo menos puedes acceder a ese mercado que si no lo tuvieras no accedes. Sí, y acá es donde yo complementaría esto que estamos diciendo de las universidades con lo que hablaba Ken Robinson en El Elemento cuando decía, mira, hay gente que le apasiona una cosa, pero paga el pan con otra. Y hay muchas personas que a veces escogen carreras y trabajos que su único propósito es pagar las cuentas y viven una vida muy rica, emocional, espiritual, todas esas cosas, fuera del trabajo, fuera de la carrera que estudiaron, porque construyen algo fuera de eso. Lo importante para mí de este debate, incluso con este prisma del dinero, es que la carrera no es ni el principio ni el fin. Tú tienes que después seguir invirtiendo en ti mismo de otras formas para que, por un lado, ganes más dinero, pero también invierte en ti para ser más feliz.
También otros 2 trucos concretos para la universidad y que yo los sugiero bastante. El primer truco secreto como para ganarle a la universidad muchas veces es hacer algo que no tiene que ver con la universidad, que es trabajar mientras estás estudiando y ojalá en algo relacionado con tu rubro. Y es un pequeño truco que, por ejemplo, en el mundo de los abogados, en el mundo de las leyes, es relativamente habitual. Sí. Mucha gente lo hace, pero te da ciertas cosas que hacen que tu educación en la universidad sean más valiosas. Porque, por ejemplo, en mi caso particular, cuando yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, muchas veces llegaba a las clases y veía en clases lo que me estaba pasando en la práctica en la oficina. Entonces, se generaba una dinámica donde yo era capaz de sacarle un poquitito más de jugo al profesor que estaba al frente, porque en verdad no era una cuestión tan abstracta, era mucho más concreta. Entonces, yo recomiendo harto, si ustedes tienen la posibilidad de trabajar, a lo menos, no sé, o por último en los veranos, en la materia que ustedes están estudiando, eso puede ser un gran plus. Y otra cosa que me gusta harto, que otro truquito con la universidad, tiene que ver con buscar becas. Aunque ustedes no lo crean, cuando están pasando por un momento difícil, uno de los trucos que la gente no explora porque no cree que existe, pero hay bastantes becas para apoyar el estudio. Sí. Y esto es raro, pero por lo menos en nuestro país, en Chile, se pierden muchas porque nadie las reclama nunca, nadie las pide. Entonces ahí también hay un pequeño truco que es como medio oculto, pero tú puedes aligerar tu carga como universitaria con becas. Sí. Preocúpense de ser proactivos a la hora de buscar becas, porque a veces existen, como dice Santiago, no se piden, y a veces no se piden porque también no se promocionan de la misma forma que se promociona McDonald's. Entonces claramente no te va a llegar la publicidad en Instagram de, mira, esta es la beca perfecta para ti, específicamente, Jorge. Pero te va a llegar nuestro reel. Sí, les va a llegar nuestro reel. Así que hicimos la publicidad por las becas. Si alguien me dice que efectivamente buscó una beca después de haber escuchado esta parte en particular y la encontró y financió su universidad, por favor, universidad, mándenos un mail. Queremos un mail porque lo vamos a invitar a hablar. O sea, yo creo que realmente va a ser uno de esos momentos de, ok, todo este proyecto valió la pena. Hicimos por fin la pega. Hicimos algo que realmente impactó a alguien. Sí. Otra cosa, otro tip como importante es invertir en tu carrera profesional. Invertir en tu carrera profesional no es tan habitual como debería. Yo diría que es bien curioso, depende un poco de las culturas de las carreras, pero por lo tradicional es que en el 90-95% de los casos las personas cuando egresan de la universidad dejan de aprender, dejan de seguir más allá. Y yo diría que los mejores profesionales y los que les va mejor a largo plazo son aquellas personas que invierten en su propia carrera personal. Y eso no necesariamente es dinero, ¿eh? Muchas veces es invertir tiempo. Sí. Es dedicarle un fin de semana, ir a seminarios, asistir a charlas, tomar cursos, hacer postítulos. O sea, yo soy también un creyente de que los postítulos muchas veces son súper valiosos. Sí. Hoy en día es importante saber algo más. Y si es que no tienen tiempo para eso, por último, hacer lo que están haciendo con nosotros. O sea, escuchar 2 personas que están hablándote de libros ya es algo que es más valioso que estar escuchando, no sé, música, por ejemplo. Es un valor distinto, tal vez. Sí. Pero el punto es, nunca dejes de invertir en aprender. Y si lo haces, porque vas a ser de ese 5% que lo hace, vas a llegar lo más lejos posible. Sí, que es impresionante ese fenómeno que mencionaste, que la gente de verdad deja de estudiar, o a mí me encanta este comentario porque me hace llorar, mira, no, yo no voy a leer más porque leí todo lo que tenía que leer en la universidad. Y ahí es cuando te das cuenta de esa persona que no leyó lo suficiente en la universidad. Sí, y es depresivo porque realmente hay un fenómeno que la gente no se da cuenta que existe porque no lee los estudios, que miden a ver qué pasa con el conocimiento de la gente una vez que se gradúa. ¿Qué pasa cuando te graduaste de cualquier carrera? ¿Qué ha pasado con esa información? Y como decías al principio, depende de las carreras. Hay carreras que, por ejemplo, la las medicina, leyes. La medicina, yo diría, más que las leyes, la medicina es increíble. Es que yo iba a hablar primero de que son lentas. Hay carreras que son lentas de renovar los contenidos. Tú me has contado mucho el ejemplo de las leyes. Sí, las leyes se demoran cientos de años en algunos casos. Pero después hay otras que son
constante. Cada día hay nuevos descubrimientos, nueva información, nuevas cosas que simplemente, si no te dedicaste a estar atento a lo nuevo y a aprenderlo, en promedio, un estudio que veía decía que a los 3 años las personas empezaban a quedar como obsoletas. Tu conocimiento empezaba cada vez valer menos. Mm. En el mundo de la medicina yo me he sorprendido muy positivamente, porque en el mundo de la medicina pasa una cosa que encuentro fascinante, que es que ellos como, no sé si es por formación, pero están constantemente aprendiendo y están constantemente haciendo diplomados y constantemente haciendo perfeccionamiento, y es muy habitual encontrarte con un médico de, no sé, 45 años que está haciendo la sub especialidad y siguen. Y lo encuentro bien bonito, encuentro que es súper valioso. Sí, a mí, mi intuición... Por lo menos en Chile. Sí, mi intuición de eso es que dentro de todas las carreras, como que hay carreras que están muy bien mapeadas, muy exploradas. Entonces, tú sabes lo que se sabe y lo que no sabes. Entonces puedes decir, muy bien, me empiezo a especializar en A, B, C, D, E, F. Y sé que tengo todo el alfabeto que ni siquiera puedo tocar porque me lleva hacia otra rama. Entonces, ahí creo que se da que esas carreras tienen el concepto, tienen la noción de que efectivamente hay más afuera que tengo que seguir aprendiendo. A diferencia de, no sé, marketing, que es, ok, cada cuánto la persona que salió de marketing después dice, ok, tengo que volver a aprender porque hay nuevas cosas que han salido, hay nuevos modelos, nuevas tendencias.